Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña aquí Juan Iglesias. Juan, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Religión Digital. No, a vosotros. Gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar sobre estos temas. Siempre es un placer, y más sobre unos temas que están desgraciadamente tan de actualidad, pero afortunadamente con la capacidad de que los podamos poner de vez en cuando en la agenda. ¿Te parece? Pues Juan es director de la Cátedra de Refugiados e Inmigrantes Forzosos de la Universidad de Pontificia Comillas. Acabáis de presentar un informe sobre la realidad en España y sobre posibles situaciones que es más largo, pero hay una pregunta, es acoger sin integrar. Vamos a empezar por ahí, si te parece. Acogida e integración, y con interrogaciones. ¿Es posible? Es posible. Bueno, lo primero sería contaros que es un informe que tiene que ver con un proyecto de investigación. Creo que hace 2 años nos planteamos entre 3 instituciones muy cercanas a la compañía. Comillas, Deusto y el SJM. El Jesuita de Migrantes. Exacto, que era en el contexto de plena crisis de protección internacional en Europa y en España. Nos planteamos la necesidad no solo de mirar el sistema de acogida y ver cómo estaba, en qué condiciones estaba. Ya había muchos informes en ese momento y había muchas críticas sobre el sistema de acogida nacional, el sistema de acogida e integración de solicitantes de protección. Pero nos interesaba conocer el sistema y nos interesaba conocer también en qué condiciones estaba la gente, cómo eran las condiciones sociales de trabajo, de vida, en sus 5 primeros años de incorporación a la realidad española. Y desde ahí lanzamos la investigación. El informe es la primera presentación de resultados o la primera presentación pública de resultados de esta investigación, que ha tenido también o que va a tener artículos de investigación, libros, tal. Pero el análisis no es muy alentador, los resultados. Los resultados no son alentadores. Bueno, tiene luces y sombras. En términos de condiciones de integración, no son alentadores. Los resultados ciertamente... bueno, si miras a la población de origen inmigrante y sus primeros años de incorporación, los resultados vienen a decir que los refugiados repiten las condiciones de integración de las personas inmigrantes. Es decir, que se incorporan en la parte baja de la estructura social, en fuertes condiciones de precariedad. Si quieres te cuento alguna cosa Sí, además, para que no se nos olvide, estamos hablando de personas que vienen, en su mayor parte, son personas que tenían un trabajo, una carrera, unos estudios, una vida, podían ser perfectamente como cualquiera de los que nos está viendo ahora, incluso con un estatus mayor al nuestro, que por unas circunstancias muy concretas, pues la guerra, la violencia, la destrucción de su modo de vida, de su tierra, se ven obligados a buscar una salida para salvarse a ellos y a su familia. Exacto, claro, estamos hablando de migración forzosa que cae dentro de los casos que son recogidos dentro de la Convención de Ginebra como protección internacional y que por tanto acceden al estatuto de refugiado. El problema es lo que tú dices, o sea, estamos hablando de gente, no hay datos exactos, pero el perfil es que el 20% de las personas solicitantes de protección en España tienen estudios universitarios y una gran mayoría de ellos tienen estudios que son más elevados que secundaria, donde aparecen cierto reconocimiento profesional, ciertas trayectorias profesionales, y tienen mucho problema para homologar sus estudios y sus cualificaciones profesionales. Pues siempre pensamos en gente con estudios universitarios, etcétera, pero estamos ante personas que tienen trayectorias profesionales, con cualificaciones profesionales, manuales, muchas de ellas muy importantes, que no son reconocidas en el mercado de trabajo español y que tienen un gran problema, por tanto, para encontrar una trayectoria de integración. No solo es la acogida, que no solo es hacerles el favor de dejarles que entren a España, sino el reconocimiento de su dignidad a todos los niveles, también en el laboral, en la integración escolar, en el de... Exacto. En lo que supone vivir en un lugar del mundo con la misma dignidad que sus habitantes. Ese era el interés nuestro. En 2015 yo creo que el debate estaba en si acogemos o no, si permitimos que la gente pueda solicitar protección o no, cuántos niveles de refugiados acogemos en España. Y estos son debates importantes, eran centrales en aquel momento y lo siguen siendo ahora, pero tan importante como eso es ver las trayectorias. Una vez que están aquí, ¿qué hacemos, no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es su contribución
contribución al país, en qué condiciones están, qué posibilidades tienen de mejorar su vida. Y ese era el interés, un poco también poner los dos focos, no solo la primera acogida, sino qué pasaba en esos primeros años de incorporación. ¿Qué conclusiones sacáis de eso? Pues que las que te comentaba antes, las condiciones de integración no son buenas, en líneas generales, como rasgos comunes, en términos laborales son condiciones precarias, es decir, la gente está en estos ciclos de desempleo, empleo precario y empleo informal, muy ligados a ocupaciones manuales de baja cualificación, servicio doméstico, limpieza, camareros, muy ligadas a esas profesiones, ocupaciones que están asociadas a nuestro modelo productivo, que es intensivo en trabajo asalariado y en el que ganamos competitividad reduciendo los costes laborales, ¿no? Y entonces los refugiados, independientemente de sus cualificaciones y formación, se insertan, como la población de origen inmigrante en general, se insertan en esos... Estamos hablando de bajos salarios, de temporalidad, de intensidad o sea, de jornadas de trabajo muy intensivas. Sí, la nueva esclavitud que le llaman. Exacto. De precariado, sí. Y con jornadas parciales no deseadas. Hay mucha gente con jornadas parciales que no desean, pero que se ven obligados a coger porque no queda otra. En términos residenciales, yo diría que hay 3 rasgos. Uno primero es que la gente acaba viviendo en los barrios populares, es decir, que la integración es en una determinada clase social, como siempre, no en el conjunto de la sociedad en abstracto, sino en una determinada clase social, y por renta y por nivel económico la gente acaba viviendo en barrios populares, periféricos de las grandes ciudades, sobre todo. Lo segundo es una fuerte itinerancia residencial en estos años, una fuerte movilidad residencial, pero no en términos positivos, sino en términos de que la gente no termina de quedar en un sitio, tiene que cambiar mucho de piso, le cierra los alquileres, y eso significa, ese movimiento es contrario al arraigo, ¿no? Claro. Sobre todo en el caso de familias. Imagínate una familia que se instala en un territorio, que mete a los niños en el colegio, al centro de salud, tener que volverse a cambiar va contrario al arraigo, ¿no? Esto. Y donde la unidad residencial básica no es la vivienda o el piso, es, bueno, como pensamos que es la unidad habitacional básica de media en España, ¿no? Sino que es la habitación en piso compartido. Ellos piensan en términos residenciales en habitación en piso porque no se pueden permitir. Lo que impide un desarrollo familiar normal también. Tiene asociados muchos problemas. Claro. O sea, la gente aguanta. Es una estrategia de resistencia. En la familia ya es complicado en una casa, imagina cuando son varias familias o varias personas distintas que se ven forzados a convivir. Tiene muchos problemas de convivencia. Sorprendentemente en otras situaciones la cosa sale bien y nos hablan de buenas experiencias y tal, pero ese tipo de convivencia o de unidad residencial tiene asociados muchos problemas de convivencia, de dificultades, de uso de los espacios comunes, y tiene otra cuestión que tiene que ver con la intimidad y con el descanso, ¿no? Y la dificultad, o sea, la dificultad de tener intimidad y descanso en determinadas situaciones, y eso te afecta mucho a tu vida personal diaria. Bueno, claro, todo, te lo dispara, todo. Sí. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no hemos encontrado una alternativa más digna a esa acogida? Porque esa integración no se da como debería. Mira, normalmente yo no seré quien defienda. Una pregunta muy estúpida y muy amplia, pero es importante. Es importante. Normalmente se asocia a 2 cuestiones, o se dice, normalmente se dice. Una, la culpa la tiene el sistema de acogida. Yo no seré quien defienda el sistema de acogida y que haga una defensa numantina del sistema de acogida. Ciertamente tiene fallos y después podemos hablar de ellos. Y la otra asocia esas condiciones son el resultado de las características individuales de los refugiados, de las personas, de su capital humano, de su falta de integración sociocultural, etcétera. Lo cierto es que estas 2 ideas son falsas, influyen, pero lo que de verdad influye en la gente cuando llega es, digamos, que nada más llegar a incorporarse a la sociedad, se activan los mecanismos estructurales que tenemos en nuestra sociedad y que hacen que la población refugiada y que la población inmigrante esté en la parte baja de la estructura social. Es decir, la sociedad se protege ante el elemento que viene de fuera. Hay una serie de factores en marcha en nuestra sociedad que conducen, o si quieres, que empujan suavemente a las personas de origen inmigrante, procedentes de países en desarrollo, y a las personas solicitantes de protección internacional, que conducen a esas condiciones sociales. Son muchos, se tiene que ver con nuestro modelo productivo de nuevo. Nosotros tenemos competitividad empresarial
y competitividad en términos de rentabilidad a través de incorporar trabajo barato, ¿no? Y ese trabajo barato lo han proporcionado los inmigrantes y ahí caen los refugiados. Tiene que ver con políticas institucionales que son discriminatorias, es decir, que se tarde tanto en homologar estudios o en homologar cualificaciones hace que la gente tenga que trabajar en lo primero que le salga. Claro. Tiene que ver también con un factor de clase. Cuando tu hogar está en situación de pobreza e inseguridad, tú necesariamente vas a tener que coger, no tienes forma de proteger ni a ti ni incluso a tus hijos, y inmediatamente tienes que coger los primeros trabajos porque tienes que sobrevivir y salir adelante. Tiene que ver con procesos claros de discriminación étnica, ¿no? De esas representaciones que hacemos de la población de origen inmigrante muy devaluadas. Sí, sí, con mucho prejuicio y ciertos tintes racistas incluso, si me permites. España es un país ahí curioso, porque nuestros niveles de hostilidad y racismo, en general, no solo para los solicitantes, y lo hemos encontrado en la investigación, sino para la población inmigrante, no son altos. Son bajos, es verdad. Comparado con Europa. Y además, sorprendentemente, todos los estudios dicen que no han crecido durante la crisis, salvo entre las capas populares. Ahí sí se ha disparado un poco más. Pero a la vez que tenemos esos niveles de hostilidad bajos, lo cierto es que de hecho, la población de origen inmigrante está en las peores condiciones. O sea, es el último escalón de esa pirámide social. Y esto quiere decir algo, ¿no? Y ahí sí funcionan prejuicios, representaciones muy negativas. O sea, seguimos pensando, yo diría que casi coloniales con respecto a la población de origen inmigrante. Son alfabetos, primitivos, y se les asocia enseguida a trabajos manuales, de esfuerzo, de carga, cuando su realidad no es esa. Es una realidad más parecida a la estructura social en España, a la estructura educativa en España, que esas imágenes tan devaluadas. Conociendo esa realidad y conociendo como habéis hecho a través de esos informes de la cátedra y de tantos expertos con los que contáis, también sobre el terreno, ¿hay fórmulas, hay propuestas, hay algo que pueda conducir a mejorar esta situación, a acabar en la medida de lo posible con esa pirámide, con esa discriminación? Sí, yo las dividiría en dos bloques, ¿no? Sí, para los solicitantes de protección internacional hay fórmulas propuestas, hay fórmulas funcionando. Yo creo. Lo digo porque si no parece que aparte la situación no es buena, evidentemente, pero parece como que nos conformemos como sociedad, que la única manera de salvarles la vida, volvemos a los términos entrecomillados, sea esa, y que algo hacemos. Sí. Que sí que se hace, pero se debe, no es solo que se pueda, sino que se debe trabajar de otra manera. A ver, yo creo, no solo en términos éticos, por supuesto, porque en términos éticos, incluso ideológicos, cada uno, pero desde luego nosotros desde la cátedra y desde la universidad nos planteamos también en términos éticos, ¿no? El compromiso con esa realidad. Pero ya en términos políticos estratégicos, el tener a la población en esas condiciones, el no invertir en integración es un fracaso absoluto, es no tener una visión político-estratégica de medio y largo plazo, ¿no? Porque invertir en esa población es invertir no solo en ellos, sino invertir en nuestra propia sociedad. Ya somos una sociedad diversa, ya tenemos que cambiar el estereotipo. Mayor, que también estamos ahora viendo el tema de las pensiones, claro. Material humano. Y invertir en esa población y que tengan acceso a oportunidades, a trayectorias de movilidad social ascendente, es invertir en nosotros mismos, ¿no? Y también invertir en las soluciones. La ACNUR tiene claro que la integración es una de las principales soluciones de medio y largo plazo, y que cuando se dan las condiciones para repatriación y retorno, la gente que tiene mejores niveles de integración está más preparada para trabajar, para retornar o para mantener vínculos o para invertir en su país de origen, ¿no? Entonces, esa es otra, la diferencia entre los migrantes tradicionales y los refugiados de estas situaciones, que entiendo que ellos, cuando ojalá se solucione la situación en Siria y demás, querrán regresar a su tierra. Pues hay de todo. El problema de esto, hay de todo. Hay gente que tiene claro que está un tiempo aquí y va a retornar, hay gente que tiene claro que arraiga. Te digo porque a lo mejor hay políticos que piensan que, total, esto es una situación de emergencia temporal y que después... No lo es.
No lo es por muchas razones. Primero, porque las situaciones de refugio prolongadas en el ACNUR son cada vez mayores. Es decir, la solución de determinadas situaciones en origen a veces no son viables, a veces se producen esas soluciones, pero tardan mucho en cuajar, ¿no? Sí. O sea, si acabara la guerra de Siria mañana, el país está destrozado, está derruido, la sociedad está dividida, o sea, necesitaría de un plan Marshall inicial, que yo no sé si la comunidad internacional estaría dispuesta a sufragar, ¿no? Para poner en marcha eso. Entonces, una de las palancas sobre las que se podría apoyar es haber apoyado la integración efectiva de las comunidades o de la población solicitante de protección internacional en los países desarrollados, ¿no? Y buscar formas de implicación en un contexto donde sea posible trabajar con origen. Pero insisto, no es lo que pasa. El ACNUR sabe que la principal solución es la integración. La gente arraiga. El mayor interés está en estos primeros años encontramos gente que está todavía viendo, o sea, que está muy centrada en mejorar sus condiciones aquí, pero viendo qué va a pasar. Pero hay mucha gente que arraiga, hay mucha gente que se quiere ir a Europa. Ya sí que se arraigan aquí con más, se supone que deberían arraigarse aquí con más facilidad. Muy difícil, sí. La inmigración y el refugio como parte de ella, digo, como no tiene vuelta atrás. O sea, seguimos pensando como algo externo a nuestras sociedades, como algo que incluso poniendo restricciones podríamos empujar hacia afuera, ¿no? Pero la población de origen inmigrante, y entre ella la solicitante de nuestras sociedades, es que forma parte de nuestra sociedad, y sobre todo en la población joven. O sea, que es una realidad que no tiene... O sea, la España que vamos a ser en el futuro es la que está en las aulas ahora, y es una España diversa, plural, con mucho origen étnico. Y esa es la España en la que hay que invertir y la que tenemos que empezar a imaginar. Pues seguimos pensando en una España blanca, una España diferente, de españoles de los años 80, 90. Esto ha cambiado radicalmente. Y el mundo hacia el que vamos es ese. Y no tiene por qué ser malo, al contrario. Yo creo que es una oportunidad excelente para hacer de este mundo un lugar realmente globalizado. Exacto. Y donde las distintas formas de vivir puedan convivir y no se produzcan además otra serie de conflictos que también los hemos padecido aquí y en todos los lugares del mundo. ¿Es factible eso? ¿Se puede educar a la nueva generación? Yo creo que sí, pero a los políticos y a nosotros mismos, a la gente de mediana edad, ¿es factible, es real? Sí, yo creo que no hay que partir de planteamientos absolutos, ¿no? O de enfrentamiento, confrontación. Hay que partir de experiencias de encuentro, de conocimiento, experiencias de relatar, de contar, experiencias de descubrir. Hay mucha gente que no termina de descubrir que nuestra sociedad ha cambiado, ¿no? Esto sería muy importante. Esto tiene que ver con una pedagogía pública que no tenemos. No hay una pedagogía pública, no la hemos tenido. Ni en la crisis, yo entiendo, también. Al revés, los discursos que crecen son más discursos nativistas, primero nosotros, cuando el primero es ya inmigrante, es ya diverso, es ya... Porque los niveles, como sabes, los niveles de nacionalización en España son elevadísimos. Sí. Y primero tiene que ver con la pedagogía y después tiene que ver con políticas de integración. No solo para solicitantes de protección internacional, para población refugiada, sino para la población de origen inmigrante en general. Y esas políticas de integración tienen que tener dos patas básicas. Una es de cohesión social, es decir, tenemos que empezar a pensar que el precariado no puede ser la solución para una gran mayoría de la población. Tenemos que empezar a pensar qué tenemos que poner en marcha para que esas condiciones tan estrechas vitales no sea la expectativa de tanta gente en nuestra sociedad. Y después con la gestión de la diversidad. O sea, la diversidad tiene que ser una competencia básica desde pequeños, porque es que no nos damos cuenta. Hay otros sitios donde se dan cuenta y reaccionan incluso, pero no nos damos cuenta, pero vamos hacia ese mundo. O sea, ese mundo no tiene marcha atrás. Vamos a vivir en entornos diversos, con gente diversa, con amigos y compañeros de trabajo y parejas y hijos y vecinos que pertenecen a mundos y a orígenes étnicos muy diferentes. En el que toda tu familia estaba a 50 kilómetros a la redonda, encontrabas tu pareja, tus hijos, todo el mundo no se movía, ese pequeño mundo en el que nos sentíamos seguros, eso ha desaparecido. Es una grandísima oportunidad, porque lo decían los que viajaban cuando antes nadie lo hacía, que te cambia el mundo, viajar, te abre los ojos y te abre el corazón a todo. Juan, ¿cuál es la
sois una universidad de la Compañía de Jesús. ¿Cuál es la capacidad o la misión o la responsabilidad que puede tener la Iglesia, las instituciones de la Iglesia o los cristianos, que el Evangelio no deja de ser un mensaje de integración, entre otras muchísimas cosas, para colaborar para que esta situación cambie? Uy, ahí sí hablaría muy a nivel personal, o sea, no institucional, por supuesto. A ver, yo lo que sí creo es que la Iglesia tiene un papel fundamental, la Iglesia en general. Sí. Después te digo cómo lo vivimos y nos lo planteamos en la cátedra y dentro de la universidad y en relación con la compañía. Y el papel fundamental tiene que ver, uno, dentro de la Iglesia existe, o sea, no hay que inventársela, existe ya una cultura de acogida y de hospitalidad muy fuerte. Sí. Esto yo creo que puede ser un bien y un tesoro para el conjunto de la sociedad. Ya sabes que hay un debate, sí. Pues yo creo que hay bienes de la Iglesia que pertenecen a la tradición de la Iglesia, que están en la realidad, o sea, que hay que inventárselos y que tienen relación con experiencias concretas, no solo con discurso, con pensamiento, con experiencias concretas. Esto es un bien que debe ofrecerse, abrirse a la sociedad, experiencias de acogida, de integración, de acompañamiento, y tiene que ver también con esa experiencia que tiene la Iglesia de acompañar a los últimos, de acompañar a los que más sufren, a los que peor están. Y esto también es un tesoro que la Iglesia debe poner en clave pública, en clave abierta, en clave colectiva. ¿Por qué? Porque son dos puntos que junto a otros podrían ayudar a construir una sociedad mejor, unas políticas de integración mejores, a repensar mucho más nuestro sistema de acogida y nuestras políticas de integración. El problema de la Iglesia a veces es que, no de toda la Iglesia, pero el problema es que a veces nos falta, bajo mi punto de vista, diálogo con otras entidades e instituciones que no sean de Iglesia, sentarnos en la mesa con ellas para pensar soluciones compartidas, y nos falta asumir también toda la parte que tiene que ver con los procesos estructurales, ¿no? Y yo creo que es necesario unir lo que le está pasando a los últimos y cómo acompañamos a los últimos con algo que también es muy de la Iglesia, o de, ¿no?, que ha sido siempre muy de la Iglesia, con la capacidad de pensar eso en conexión a los grandes procesos sociales, a cuáles son las razones últimas y las causas últimas, y a proponer soluciones a eso. Y es un terreno político. Ese es un terreno político en sentido amplio, no de partidos, ¿no? De participación pública. Eso. Y compartida en la resolución de los problemas, que a veces nos sucede que tenemos soluciones, pero se tienen que hacer a nuestra manera y sin aceptar las... No, hay que sentarse con otros. Sentar en plano de igualdad y de construir. Hace nada, pues, con motivo también de la presentación del informe, coincidiendo, tuvisteis la oportunidad desde la cátedra de visitar o de ser recibidos después de la misa de Santa Marta con el Papa Francisco, que es probablemente el líder mundial que más se ha posicionado a favor de una verdadera acogida de integración a los refugiados. El primero que alzó la voz y que habló de la vergüenza de lo que estaba pasando, del Mediterráneo, que se estaba convirtiendo en el gran cementerio, y incluso pidiendo a las comunidades de Europa, a las comunidades eclesiales, a las parroquias, que cogieran cada una familia de refugiados y que apostaran decididamente por esa integración. Entiendo, y así lo decía la universidad en la nota que nos envió, que el Papa apoyaba fervientemente este tipo de medidas, porque también son muy de ignacianas, pero también son muy de iglesia y de ciudadano comprometido, y también volvemos al Evangelio, es así. Como lo que se pueda contar, porque claro, eso es una experiencia muy íntima la de estar cerca de Francisco, pero esa sensibilidad se le percibe, entiendo. Sin duda la tiene. Yo destacaría, primero, la generosidad de la acogida, porque fue un grupo de personas en torno a esos temas de migración y refugio. Venía Alberto Ares, que es el delegado del sector social de la compañía, José Manuel Aparicio, que es profesor de moral social y profesor del Instituto de Migraciones, experto en temas de religión, integración, e Isabel Lázaro, que es con un proyecto O2, que es un proyecto para acogida de mujeres en situación de trata y de sus hijos.
Y después iba yo por parte de la cátedra. Primero, la generosidad de la acogida, el poder presentar ahí el proyecto, porque la visita a Roma era una visita al Papa, a Francisco, pero era una visita también al Dicasterio de Migraciones, a la sede central del JRS, al proyecto de acogida de mujeres migrantes que ha puesto en marcha el Papa en Roma, o está tratando de poner en marcha. Entonces la generosidad de la acogida, de la recepción, de podernos vincular a cosas que ya están en marcha. Eso uno. Después la sencillez. A mí me sorprendió la sencillez del Papa. Es una persona accesible, sencilla, con muy poco folclore alrededor, con muy poco boato alrededor, ¿no? Y esa cercanía y acceso directo a mí me sorprendió, aunque lo vimos un momento y yo también, porque era muy pronto y había mucha gente, tampoco le dije nada, íbamos 4, claro, que aquello fuera rápido para... y tercero, el compromiso con este tema, que es un compromiso público, notorio, que es un compromiso contracorriente. Y esto a mí sí me llama la atención. Hay algunas, yo no soy un experto en moral social ni en teología, pero hay algunas declaraciones del Papa y de la Iglesia sobre este tema que son totalmente contracorriente en la Europa actual. Pero la pregunta que se hace o lo que plantea tiene que ver con la acogida, pero ¿cómo no vamos a atender a personas que lo están pasando mal? Pero ¿cómo no vamos a abrir nuestras casas? Más allá incluso de los datos, porque es verdad que Europa es un poco cicatera en términos de acogida de población de migrantes forzosos y de refugiados, sino que tiene que ver, con una primera propuesta. No necesariamente tenemos que abrir nuestras casas, abrir nuestras sociedades. La que nace del corazón, la que nace de la conciencia. Y eso es contracorriendo en Europa, que está siempre con el cálculo, con la preocupación, con el interés, con el coste electoral, con el coste económico. Es demasiado cicatera. Y las palabras del Papa son palabras frescas, rompen con eso y lo plantean de una manera mucho más abierta. Somos una sociedad global, una sociedad universal, una sola familia, y por tanto los problemas de otros necesariamente nos afectan. Yo creo que sí, que la Iglesia tendría muchísimo que decir, aparte de todo lo que hace y de todas las proyectos que pone en el mismo sentido de lo que significa la Iglesia. Y lo que ese Papa también demuestra. No olvidemos que es un señor que viene del otro lado del mundo, a Roma, sin duda. Y que está internacionalizando también el Colegio Cardenalicio y que está cambiando la forma de entender el centro de la anteriormente llamada cristiandad. La Iglesia es una de las pocas entidades realmente universales que puede dar lecciones o que puede marcar también caminos de esa universalidad, si la entendemos como una universidad abierta y hospitalaria. Esas palabras que también el Papa ha hecho suyas, sin duda. Hospital de campaña, la acogida, la integración, son palabras que teníamos un poquito olvidadas en nuestro cajón de lecturas y que nos está volcando. Entiendo que para vosotros tiene que ser también un respaldo, no solo institucional, sino a nivel también personal, es decir, lo que estoy haciendo de verdad. Sí. Encaja perfectamente. Y yo por experiencia vas conociendo mucha gente que trabaja en iglesia en el tema de integración, el tema de acogida, de integración, desde que están trabajando en origen, en tránsito, en las fronteras y también en nuestras sociedades desarrolladas. Y que se han empezado a coordinarse, porque es verdad que es complicado encontrar instituciones que trabajen en todos los ámbitos. Es difícil. Y si logras ponerte de acuerdo, de compartir experiencias, debe ser menos difícil elaborar un itinerario. Cada vez más redes para esto. Ajá. Pero para estas personas, para estos grupos, para estas organizaciones, sin duda es un respaldo la figura del Papa y su posición, insisto, en un momento en que el discurso mayoritario es otro, es un discurso defensivo, restrictivo, más cicatero, con ese cálculo horrible. Yo creo que en política hay que ser muy pragmático, estoy convencido. Pero los principios no pueden ser tan cicateros, ¿no? Hay que reclamar y hay que pensar soluciones más fuertes, más globales, más arriesgadas, y precisamente inmigración es uno de los temas clave de la agenda de futuro. Vosotros estáis en ello y estáis ayudando a que haya esa esperanza de un camino nuevo, de unas políticas nuevas y de un modo distinto de entender
extender esta realidad que lo has comentado tú. Estamos ya en una realidad plural, diversa y muy, muy, muy interesante, en la que tenemos que saber acoger el sufrimiento y también la vida y las experiencias de otros y aprender de ellas, dejar de ser el hermano blanco que viene a evangelizar o que deja que lleguen otros a su casa para darle las obras de la comida. Juan, ha sido un auténtico placer. Espero que tengamos más ocasiones para poder seguir desentrañando no solo el informe, sino también las propuestas que entiendo que vais a seguir trabajando y vais a seguir publicando, y va a seguir habiendo incidencia. Es necesario, desde aquí, en la medida de nuestras posibilidades, que debemos aportar nuestro grano de arena. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Juan Iglesias, vosotros, director de la Cátedra de Refugiados e Inmigrantes Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas. Creo que lo he dicho bien. Sí, perfecto. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y a ustedes, pues, les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.